Bien, hay todo un tema en torno a la prescripción tributaria, ¿no? Así es. Correcto. Conversábamos también hace alrededor de una semana de, digamos que formas de en cómo la SUNAT está procediendo para evitar que prescriban las deudas. Correcto, así es. Una de las formas que está utilizando, porque en las redes sociales muchos me preguntan, doctor, impuestos, ¿la deuda prescribe? Porque he ido donde mi contador o mi abogado ¿A los 2 años? y me han dicho que no prescriben. Así me dicen en las redes sociales. Entonces, las deudas prescriben a los 4 años. 4 años. 4 años si han sido declaradas. 6 años si no han sido declaradas. Ujú. Y 10 años si son retenciones. Entonces, por lo general todos utilizamos Deudas 4, ante que es la SUNAT. mayoría. ¿Deudas ante SUNAT? Ante SUNAT. Correcto. Solamente ante SUNAT. Entonces, la norma señala del artículo 42 y siguientes del Código Tributario que existen actos de interrupción de los plazos prescriptorios. Entonces, muchas veces me preguntan, doctor, ¿prescriben o no prescriben? Entonces mi respuesta es sí y no. Sí, porque la norma así lo establece. Pero en la práctica hay años, ejercicios concretos que no prescriben. Por ejemplo, del 2019 para adelante, estamos hablando que en la práctica, no en la teoría, es imprescriptible esto. Porque la mayoría, el 99% de las notificaciones se hace mediante la clave SOL. Sí. Y según esto, SUNAT dice, oye, yo ya te notifiqué a la clave SOL. Por lo general el contribuyente dice, oye, pero yo no tengo ni idea, ¿qué es eso? No, la clave SOL, entras a tu buzón SOL y ves correos, ahí están todas las notificaciones. Yo ni cuenta me he dado, doctor, no sabía. Bueno, notifica una, al mes 2, al 6 meses 3, al año 4, y así sucesivamente, y el sistema de SUNAT está preparado para notificarte constantemente. O sea, se me ocurre que a lo mejor SUNAT programa todas esas notificaciones de manera anual, incluso por cada década, si se quiere. Podría hacer eso perfectamente. Es una posibilidad, no tenemos esa certeza, pero lo que sí te digo... La otra es que hay alguien ahí que esté constantemente revisando pues cuándo prescriben las claro, deudas. con millones, pues, ¿no? Entonces, Por eso. No creo que exista una persona. Yo pienso que debe estar esto como automatizado. Sí, está automatizado a lo Sí. mejor. Pero no sé cuál sería no sé llamarlo, el protocolo de cómo realizan esas notificaciones, pero las realizan y notificaciones como la siguiente. Una persona que no paga hace 4 años le dicen, se requiere el pago en 3 días. Oye, no te he pagado en 4 años, requieras el pago. Después te dicen, acumulas en los expedientes coactivos. Bueno, desacumúlense al mes, desacumúlense los expedientes coactivos. Oye, ya, pero todas estas notificaciones se interrumpen, sí interrumpen. ¿Por qué la norma, que se cambió hace algunos años, dice, por cualquier notificación que realice la administración tributaria? Oye, pero cualquier notificación, sí, cualquiera. ¿Pero no te parece muy abusivo una acumulación, desacumulación? ¿Por qué me interrumpiría a mí el plazo prescriptorio? No tiene ningún sentido. Yo entiendo la notificación del valor, que puede ser una multa o puede ser una resolución de determinación u orden de pago. La resolución coactiva, entiendo. Medidas de embargo. Se interrumpe, claro que sí. Pero mandarte cada cierto tiempo, requieres el pago en 3 días hábiles, requieres el pago en 3 días hábiles. Y así lo hacen constantemente y te dicen, viste, no se interrumpió. Han pasado 20 años y no se ha interrumpido. O sea, en la práctica... Y se ha interrumpido. En la práctica no prescriben. En la práctica no prescriben. Nunca las deudas. Las deudas del 2019 en adelante, que es a partir más o menos de ese año que ya las notificaciones por la clave SOL casi son todas. Las notificaciones anteriores al 2019, muchas de ellas eran de manera física. ¿A dónde? Al domicilio fiscal. Y esas notificaciones algunas veces no cumplían con los requisitos que exige el artículo 104 del Código Tributario, que tienen determinados requisitos para que se dé por válida la notificación. Ahora, esas notificaciones automatizadas o no, a diestra y siniestra para que no prescriban las deudas de los contribuyentes, ¿podría configurar algún supuesto de abuso de derecho? No, o sea, más bien por dicho, parte de SUNAT. Moral sí. Moral. Moral sí. Pero legal, que esto implique o que linde con lo delictivo, no, de ninguna manera. Pero sí moral, ¿no? Porque lo que intentan ellos es, más bien dicho, lo que se debería hacer sería cambiar la norma para que no les permita a la SUNAT
cualquier notificación. Un saludo navideño. Esa ¿podría interrumpir un plazo prescriptorio? Pues yo creo que no. De ninguna manera. Una solicitud de copia, y este es un caso que yo tengo. Una solicitud de copia y te dicen, aquí están sus copias. Interrumpió el plazo prescriptorio. ¿Una solicitud de copia? ¿Porque me entregues una copia tú a mí? No, o sea, esto es demasiado. Pero la ley ha sido mal hecha. Se tiene que cambiar. No pueden decir que por cualquier notificación que te realice la administración tributaria. Eso está mal. No, haciendo un parangón en el derecho civil nuevamente, por ejemplo, hay todo un debate en torno de si las cartas notariales interrumpen la prescripción adquisitiva. ¿Ya? Hay quienes dicen que no, porque es una carta notarial, ¿no? ¿Cómo va a interrumpir 10 años de convivencia pacífica ininterrumpida? Una carta notarial te llega en esos 10 años, ¿interrumpe o no interrumpe el plazo de prescripción? ¿No? Entonces, haciendo ese parangón, ¿cuál sería su análisis con relación al caso de Sunat? Y te lo pongo también muy claro. El ejemplo, fraccionamiento de deuda tributaria. Miren, yo no puedo pagar, señores de Sunat, no puedo pagar mi deuda tributaria, la quiero fraccionar. Pero mi deuda es del año 2007. ¿Ok? Si mi deuda es del año 2007 y yo lo fracciono en el año 2019, por ejemplo, ¿prescribió o no prescribió? Entonces, ¿Sunat qué dice? No prescribió. Porque yo le he interrumpido, dice, pero imaginémonos que no haya interrumpido nunca y solamente con el fraccionamiento. Entonces, a mí en el Poder Judicial, Sunat me dijo, el señor, el contribuyente, al haber solicitado un fraccionamiento, tiene razón, del 2007 al 2019 ya estaba prescrita la deuda. Pero el señor renunció a la prescripción ganada. Porque entonces, ¿para qué solicita el fraccionamiento? Dice la defensa de Sunat. Y entonces, ¿qué le responde esta defensa legal? Le responde, ¿y cómo sabía el contribuyente que la deuda estaba prescrita? Cuando tú vas a Sunat, te dicen, ¿su deuda está prescrita, señor? No, porque el Código Tributario señala que la prescripción se declara a pedido de parte. Yo no te tengo, Sunatis, yo no te tengo por qué decir a ti que la deuda está prescrita. Entonces yo voy, señor, me han embargado. Fraccione. Fraccionas. Entonces una dice, el señor renunció tácitamente a su prescripción ya ganada. Y esto, primera instancia judicial, segunda instancia judicial, en el contencioso administrativo, hasta que finalmente llegué a la Corte Suprema. Y esto es una resolución que la tengo ahí en mi video en el YouTube, que es un caso muy importante para los contribuyentes, que es, finalmente la Corte Suprema declaró, oye, eso de renuncia tácita a la prescripción es en el derecho civil. En el derecho tributario no aplica. Es más, el artículo 49 del Código Tributario señala de que tú puedes, en cualquier instancia del procedimiento o proceso administrativo, plantear la prescripción. ¿No es parte del proceso acaso que tú estés en un fraccionamiento? Por supuesto. No hay renuncia en el Código Tributario de la prescripción. Y por lo tanto, cuando la Corte Suprema analizó los plazos, dijo, su deuda había prescrito, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo que no recuerdo exactamente, en el año 2016. Y usted fraccionó en el 2019. Ya estaba prescrita. Pero la fraccionó, no importa. No importa. Simplemente el señor dejará de pagar las cuotas que continúen. ¿Y el Código Tributario está inspirado en algunos principios pro administrado, que a lo mejor ante duda prevalece el interés del administrado o no? No. ¿No hay un título preliminar que contemple algo similar? No. Bueno, obviamente habla de los derechos del administrado, por el derecho a la información, el derecho al debido procedimiento, el derecho a no poner tributos confiscatorios, etc. Pero no dice nada con respecto a este tema. Entonces, simplemente ahí como dejan en un vacío. Pero gracias a esta resolución de la Corte Suprema que se logró en casación, y que lo pueden ver de nuevo en mi video de YouTube, señala de que así haya fraccionado la deuda con posterioridad al fraccionamiento, con anterioridad al fraccionamiento, y después la fraccionó, no interesa, ya no deben pagar esa deuda. Pero primero lo que se tiene que ver es si verdaderamente está prescrita, y eso hay que decirle también a nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? Primero se tiene que declarar prescrita. ¿Y cómo se declara la prescripción? O por SUNAT en primera instancia, o por el Tribunal Fiscal en segunda instancia. Ahora, si el Tribunal Fiscal no te da la razón,
obviamente puedes ir al Poder Judicial, primera, segunda instancia y hasta la Corte Suprema. Pero si no, eso para que se legitime la prescripción. Correcto. Ya. Para que se declare, porque si no hay declaración, entonces una dice, bueno, por más que haya pasado el tiempo, para mí no está prescrita. Y puedo yo, ante ese desconocimiento, pedir fraccionamiento. Así es. Pero si hay una sentencia de la Corte Suprema. Pero es una sentencia que vale para solamente un O sea, contribuyente. no ha marcado ningún precedente vinculante. No precedente vinculante, sino solamente para el caso en específico. Ya, correcto. Ahora, cuando SUNAT notifica desbalance patrimonial, bueno, eso debe ser una pesadilla para los contribuyentes, para los administrados, ¿no? Porque, vamos, yo no me imagino el día que de pronto abra mi clave Sol o mi correo y encuentre ahí una notificación de SUNAT por desbalance patrimonial. O sea, lo primero que voy a hacer es asustarme. Lógico, lógico. Y sobre todo porque, mira, de ver, yo tengo más o menos 20 años de abogado tributarista y veo infinidad de casos. Y en la semana veo muchísimos casos de desbalance patrimonial. Por semana, muchísimos. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que hay muchos casos que SUNAT lo hace muy bien y la mayoría son injustos. Y te voy a decir por qué. En el Perú, los gerentes generales, que por lo general también son accionistas, están acostumbrados a manejar el dinero de la empresa en sus cuentas personales. ¿Por qué? Oye, soy accionista, te dicen, y encima soy el representante legal, o sea, soy lo máximo. Y por lo tanto, ¿quién me va a decir a mí que yo no puedo utilizar si es mi empresa? Ok. Entonces, se hacen movimientos de dos formas. De la empresa al representante legal para que realice pagos a proveedores, o se recibe pago de los proveedores, se reciben los pagos a la cuenta personal del gerente general, de sus clientes, de los clientes de la empresa, no del gerente general. Entonces, van ingresando, van generando el ITF, impuesto a las transacciones financieras, por más de 1.000 soles que se depositan en la cuenta. Entonces, va generando en el año muchísimo dinero. Entonces llega la SUNAT a fin de año y te dice, oiga señor, su declaración de renta de quinta es, por ejemplo, 120.000 soles. Pero a usted le ha ingresado $500.000 de soles. Hay algo que no me está cuadrando. Entonces la SUNAT le manda una esquela de citación al representante legal, ¿no? Y le dice, usted tiene un desbalance patrimonial. Demuéstreme que no. Entonces le dice, no, pero es dinero de mi empresa. Demuéstreme. Y aquí viene la clave de todo. El desbalance patrimonial, la única forma de tumbárselo es con pruebas. No con el verbo. Porque el verbo aguanta todo. Sino con pruebas. SUNAT te dice, mira, deja de hablarme tanto y preséntame algo. No, pero lo que pasa, te quiero contar. No quiero que me cuentes nada. Preséntame el documento. No tienen. Entonces, ¿cómo se solucionaría esto? Muchas veces con un contrato de mandato de la empresa que no se tiene. Presentas el contrato de mandato. ¿Y qué dice SUNAT? ¿Y la fecha cierta? No tengo fecha cierta. Qué pena me da. Y entonces, eso es un caso. Que era en el caso de que yo como representante legal y además accionista manejo dinero de la empresa. Pero el segundo punto, que también lo conversábamos, es el tema de el tipo de cambio. Por ganar el tipo de cambio del mercado paralelo, ¿no? O de un cambista o de una casa de cambio. Correcto. Entonces, saca el representante legal, va al banco, retira el dinero en efectivo, ya sea soles o dólares, y va y lo cambia. ¿Por qué? Porque le dan un mejor tipo de cambio. Entonces están ahorrando, dependiendo de las cantidades, se podrían ahorrar 300, 400, 500 soles por simplemente salir y volver a entrar al banco. Y se ganan 500 soles. Entonces, ¿qué dice SUNAT? Entonces, hay un ITF de salida y hay un ITF de entrada. Ya, ok, eso quiere decir que si a lo mejor yo veo el tipo de cambio todos los días, ¿no? Y supongamos, no va a ocurrir, pero que hoy el dólar es 3.80. Claro. Entonces yo digo, voy a cambiar mis dólares porque en la calle va a estar más. Claro. ¿No? Entonces voy al banco, saco todos mis dólares, voy al cambista, digo, señor cambista, ¿cuánto está cotizando usted? No sé, 3.83, ponle. Me conviene, ¿no? Entro,
cambio mis dólares, entro con mis bolsas al banco, meto mis dólares, pero ya ese solo hecho me está generando mi desbalance. Claro. Así Para es. Sunat. Así es, porque te está generando un ITF de ingreso de dinero en efectivo. Ya. Pero Sunat no podría decir ya, pero ese acto de salir y cambiarlo en el mercado informal, como es un mercado informal, no es un mercado formal, entonces sí se justifica que esto se acredite como un desbalance, ¿o Claro, no? pero lo que pasa es que Sunat no cree en el mercado informal. Para Sunat el mercado informal no existe. No existe. Entonces, lo que sucede en ese caso es, te dicen, no, yo lo he cambiado para cambiarlo en una casa de cambio o en un cambista. Ok, no hay problema. Boleta. No, boleta. No, no me dieron boleta, señor. Entonces, ¿qué me vas a probar? ¿Dónde está tu probanza? No hay ninguna probanza ahí. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos para nuestros amigos del EP que nos están viendo? Se recomienda hacer el tipo de cambio, que importa que pierdas en el banco, uno, o dos, utilizar casas de cambio digital, Ok, que tienen trazabilidad. los propios bancos tienen un aplicativo, ¿a eso se refiere? Así es. Específico para poder hacer cambio de dólares a soles. Correcto, todos los bancos lo tienen. De hecho, te dan una tasa preferencial, Sí. ¿no? Un Sí, poco más sí. conveniente. Sí, dependiendo de la cantidad que cambies. Sí, esa es la recomendación. Esa es la recomendación. Uno o dos, no te gusta el tipo de cambio, ándate en una casa de cambio digital que tiene trazabilidad y que te emite comprobantes de pago. Ya, a ver, ¿qué pasa si yo, al ver que el tipo de cambio está en 3.80, digo, ah, caramba, voy a ir al mercado informal, ¿no? Saco todos mis dólares, me voy hacia el cambista y le digo, señor cambista, a ver, ¿cuánto está cotizando? 3.83, ya listo, me conviene. Cambio mis dólares, Sí. ¿no? Voy a una casa de cambio, mire lo que estoy haciendo, ¿ah? Ya. Voy a una casa de cambio y allí convierto nuevamente para entrar, para tener trazabilidad, ¿no? Ya. Y entrar al banco. ¿Ahí también hay algún desbalance? Podría ¿Podría ser generar? porque estas casas de cambio también deben informar Ya. a Sunat, porque han venido a cambiar dólares y te preguntan tu DNI o tu número de RUC y entonces está ingresando dinero a la casa de cambio. Entonces eso va a ser informado también. ¿Y qué pasa si te informan y te dicen, oye, han venido con 50.000 soles en efectivo? Entonces el cambista no sabe que tú los acabas de sacar del banco. No creo que esa pueda ser una solución. Entonces la solución es trazabilidad, casa de cambio digital o el mismo banco. Punto, no hay otra cosa. Correcto, queda muy claro. ¿Hay alguna otra mala práctica alrededor de ese balance patrimonial por parte de Sunat? Por ejemplo, he visto mucho, me lo regaló mi padre. Ya. Me casé, por ejemplo. No hubo un contrato de donación. No hubo contrato de donación. Y la norma ya exige que tengan que tener contrato de donación. Más bien dicho, la firma legalizada Legalizada, Sí. en notaría, ¿no En elevado a notaría. registros públicos? para casos de donaciones de inmuebles. Ya, correcto. Donación de auto, También tienen que ir a la notaría y firmas legalizadas. ¿no elevado a registros públicos? Sí, se tiene que elevar a Elevar a registros registros públicos. definitivamente. Definitivamente. Pero creo que para vehículos me parece que hay un formato ya preparado en las notarías para elevar esto a registros públicos. Ya, en todo caso, cualquier tipo de donación por matrimonio, a lo mejor se casa un amigo, quiero regalarle algo costoso. O sea, yo tengo que ir con el regalo, pero también con mi contrato de donación. Sí, sí, pero tampoco asustemos mucho en el sentido de que por 2.000 soles no te va a caer una fiscalización de SUNAT. Ya. Por 5.000 soles no te va a caer. Por 10.000 soles difícilmente en un año te vaya a caer una fiscalización de SUNAT. Estamos hablando de montos grandes. Por ejemplo, oye, papá, me voy a casar y esto me sucede mucho. Yo te pago, hijo, la cuota inicial de la casa o del departamento. Ya. Que más o menos en cuánto podría oscilar. 20.000, 25.000 dólares. Ya. Y entonces ahí, sí, definitivamente contrato de donación con firma legalizadas, pero sin lugar a dudas. Entonces, en esos casos, cuando hay donaciones, contrato. Y en los demás temas que hemos hablado, por ejemplo, el manejo de los fondos de la empresa, debería tener necesariamente un contrato de mandato y necesariamente con firmas legalizadas. También se da mucho los contratos de mutuo. Sí. Muchísimo. Y nadie tiene contrato de mutuo. No, es mi primo. No. Préstamo, contrato de mutuo con firmas legalizadas. Tiene que ser así definitivamente. Si te está prestando 500 soles, obviamente no. Pero si te está prestando una buena cantidad de dinero, definitivamente sí. Pasando por otros temas, el YAPE, ¿cuáles son las implicancias tributarias del YAPE, del PLIN? ¿Tengo que también advertir eso, tener cuidado? Sí, no generan ITF.
Eso es lo Ya. correcto, porque las operaciones máximo en el Yape o Plin no pueden superar los 500 soles Sí. diarios. Ya, pero el POS, El POS sí, definitivamente. Es más, estas empresas, Visa, Mastercard, envían información a SUNAT. sí. Y el Yape y Plin también envía información a SUNAT, por más que los montos sean menores a 500 soles y no les cobren el ITF. Entonces, todas estas empresas que por lo general están en el RUS y que Yape, finalmente en el mes superan de lejos los 8.000 soles, pero de lejos. Y entonces SUNAT podría venir y decir, oye, tú no puedes estar en el RUS. Mm, ¿Y dónde los pasan? Régimen general, ujú. 29.5. De haber pagado 50 soles mensuales, ahora van a pagar el 30% sobre el total de los ingresos. Ujú. ¿Y por qué digo sobre el total de los ingresos, doctor? ¿No sería sobre el total de la ganancia? Pero no han pedido factura. El POS lo entregan solo con DNI, me parece, ¿verdad? Porque, o la ficha RUC, ¿no? Sí, pero eso no es riesgoso porque, vamos, yo he sabido, por ejemplo, de empresas, boticas, ¿no? Que tienen un POS y empiezan pues en el POS a emitir boletas y boletas hasta por 70.000, 80.000 soles al mes, ¿no? Llega un momento en el que el banco bloquea el POS porque es un riesgo, Sí. ¿no? Con otro DNI y otro RUC sacan otro POS, fíjese usted, otro POS y lo vuelven a bloquear. Claro. Entonces son personas identificadas. Pero ojo, si lo sacan con el DNI, quiere decir que se lo van a depositar a él necesariamente porque la cuenta tiene que ser a la de él, Ujú. de la persona natural. Y entonces ahí le va a generar necesariamente un desbalance patrimonial. Porque si no está facturando o si muestra su RUS con sus estados de cuenta, ojo, porque en las esquelas de citación, Ya. SUNAT te pide como primer requisito los estados de cuenta bancarios. Ujú. Y entonces para SUNAT es muy fácil. O sea, ya lo sabe por el ITF, el monto genérico, pero ahora lo vas a ver a detalle por mes. Ya. O sea, mucha gente piensa, no, SUNAT no sabe cuánto ganó. No, ¿cómo no va a saber? SUNAT ya sabe por el ITF, excepto que sean movimientos mucho menores a 1.000 soles, pero lo sabe por el YAPE o el PLIN. Entonces, cuando te pide tus estados de cuenta, si no lo das, te multa. Ujú. Entonces, tienes que darlo. Lo das y entonces SUNAT lo ve con claridad. No, de verdaderamente tú te has pasado. Estás vendiendo muchísimo y tú no me estás declarando todo. ¿Y si lo saca por RUC? Si lo saca por RUC, POS. es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque por RUC Pero ¿y si hay socios? ¿Tiene algo que ver eso? no tiene nada que ver, porque si es por RUC, significa que es empresa. Ujú. O persona natural con negocio. Si es Sí. persona natural con negocio, le va a caer también su tema de desbalance patrimonial. Pero si fuese por RUC, ya no habría desbalance patrimonial, porque a las empresas no se les señala por desbalance patrimonial, solamente a las personas naturales. Entonces, a las empresas lo que se le puede cobrar es IGB e impuesto a la renta. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque hemos visto que tus ingresos son mayores, ¿ok? Y tú no estás declarando todos tus ingresos. Así de sencillo. Entonces, se le podría cobrar, si tiene RUC, como tú me estás preguntando, se le va a cobrar como empresa, ya no como persona natural. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí te cobran las tasas de persona natural sin negocio, que son tasas escalonadas, 8, 14, 17, 20 y puedes llegar incluso hasta el 30%. Entonces, si tienes un desbalance de 300.000 soles, de plano vas a llegar a la tasa del 30. Ya. ¿Y cuáles son las consecuencias de una investigación en SUNAT por desbalance patrimonial? Mira, por lo general, pagas o regularizas los impuestos, todo queda allí. Ya. Si no, SUNAT, en muchos casos, oficia a la Fiscalía para que inicie todo el tema de investigación por lavado de activos. Quizás no llega a ningún resultado, pero ya te metiste el trabajo de ir a la Fiscalía, de contratar a un abogado penalista, de hacerle seguimiento al caso. Es terrible. Yo no lo recomiendo jamás. Entonces, a todos nuestros amigos que nos están viendo, regularicen sus impuestos si no han pagado.